Hola con todos. Nosotros somos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, de la Cátedra de Operaciones y Procesos. Mezclado. Es un proceso unitario reversible de asociación de dos o más componentes de tal forma que cada partícula de los componentes contacte lo más posible con los demás. Existen muchos equipos con los que se puede realizar una mezcla. Entre ellos explicaremos a dos mezcladores de sólidos. El mezclador de doble cono está formado por dos conos unidos por sus bases. El eje de rotación es perpendicular al eje de los conos y atraviesa dicha sección cilíndrica. El mezclador en V consta de dos cilindros unidos en forma de V y van a formar 80 grados. En el extremo de cada uno se va a disponer de un registro de apertura manual que permite la accesibilidad a su interior. Existen diversos factores que afectan al mezclado. Entre ellos explicaremos a dos factores que afectan a los materiales y a uno que afectan el proceso. La distribución de tamaño de partículas es el índice que señala qué tamaños de partículas y en qué proporciones están presentes en el grupo de partículas de la muestra a medir. ¿Cómo influye? Se puede dar la segregación por percolación, que es donde las partículas más pequeñas tienden a caer a través de los huecos entre las partículas más grandes. Y tenemos a la segregación por trayectoria, que como resultado da la separación de partículas de diferente tamaño, con la diferencia de que en esta se separa debido a su mayor masa. La densidad es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. ¿Cómo influye? Puede ser por acción de la gravedad, las partículas de mayor densidad se segregarán. Con la diferencia de densidades afecta la estabilidad de la mezcla. Los bafles o detectores son placas planas verticales que se ubican radicalmente al interior del tanque. Mientras hay una mayor turbulencia, habrá una mejor mezcla. Aplicaciones. Lograr un buen mezclado de sólidos particulares es de suma importancia para muchas industrias. Por ejemplo, en la industria alimentaria, el mezclado es utilizado frecuentemente para disminuir diferencias en las propiedades de polvos, tales como la concentración, color, textura, etc. En la industria farmacéutica, es importante alcanzar la composición requerida de los medicamentos para garantizar su eficacia y seguridad. De igual forma, en la industria química es necesaria la homogeneización de los materiales como las pinturas y pigmentos. Para la aplicación matemática se emplean los índices de mezclado, los cuales son parámetros que permiten cuantificar el grado de homogeneidad alcanzado en un proceso de mezclado. Para su obtención se toma una serie de muestras en distintos puntos de la mezcla y se analiza la proporción de un componente en cada una de ellas. Entre ellos tenemos a la desviación estándar y al coeficiente de variación, quienes toman el mezclado como un proceso de aleatorización de partículas. Experimento 1. Segregación por diferencia de tamaño de partículas. Objetivo: demostrar la influencia de la distribución de tamaño de partículas en una mezcla mediante la segregación por percolación. Materiales: un mezclador de doble cono, esferas de tecnopor de diámetro de 0,6 centímetros y de 1,8 centímetros, un taladro y vasos de cristal. Procedimiento: se introduce 200 esferas de tecnopor grandes y 86 pequeñas dentro del mezclador de doble cono. Se gira por 10 minutos con el taladro y se va a sacar 5 muestras cada 2 minutos. Luego se realiza el mismo procedimiento con la diferencia de que ahora se van a variar las cantidades. Ahora se agregarán 86 esferas de tecnopor grande y 200 pequeñas. Resultados. Primera mezcla: 200 esferas grandes con 86 chicas. Se extraen 5 mezclas por cada 2 minutos durante los 10 minutos de mezclado. Se halló la desviación estándar y el coeficiente de variación. Las muestras con un coeficiente de variación mayor al 20% indican una muestra pobre, mientras que la muestra 3, al tener un 10,88%, indica una buena mezcla. Al igual que en la primera mezcla, se extraen 5 muestras. Se puede observar que todos los coeficientes de variación de las muestras superan el 20%, indicando la muestra pobre. Se realiza una tercera mezcla con dos grupos de esferas de tecnopor de diferentes colores, pero de iguales características. Se puede observar que todas las muestras presentan una mezcla pobre debido a que su coeficiente de variación supera el 20%. Discusión. Las vibraciones o colisiones entre partículas causadas por el proceso de mezclado dilatan el lecho o el espacio interparticular, lo que favorece la movilidad de las partículas pequeñas hacia la base del recipiente. Además, a menor cantidad de componentes finos será mayor la segregación, según Sánchez y Binet.
el coeficiente de variación y la segregación están directamente proporcionales y a mayores diferencias de tamaños entre las partículas mezcladas, será más evidente la segregación. Respecto a las revoluciones por minuto, encontramos que a mayor velocidad de rotación, mejor será la mezcla. Sin embargo, la velocidad de volteo debe ser menor que la velocidad crítica. Si la velocidad de volteo es mayor, entonces la mezcla se verá afectada por la fuerza centrífuga. Para hallar la velocidad de giro máxima de nuestro mezclador, se aplicó la siguiente fórmula, dándonos como respuesta que nuestro mezclador no puede girar a más de 13.27 RPM. Experimento 2. Mezclado con baffles o deflectores. El objetivo de este experimento es demostrar el funcionamiento de un equipo mezclador y la influencia de los baffles mediante un simulador. Materiales: 2 baldes medianos, 8 reglas de 30 centímetros, batidora de inmersión, bolitas de bisutería, agua, silicona y pistola. Recipiente A, sin baffles. Procedimiento: primero sumergimos la batidora hasta el fondo del recipiente. Luego agregamos las bolitas de bisutería y finalmente procedemos a mezclar durante 5 minutos. El eje del agitador e impulsor provoca que el líquido se mueva tangencialmente alrededor del recipiente, por lo que una vez establecido el patrón de flujo, se genera un remolino que va a formar un vórtice en la superficie del líquido. Recipiente B, con baffles. Para la simulación, pegamos 8 reglas de 30 centímetros en el balde, las cuales fueron dispuestas triangularmente para oponerse al sentido de la agitación. Procedimiento: volvemos a sumergir la batidora hasta el fondo del recipiente. Luego agregamos las bolitas de bisutería y finalmente procedemos a mezclar durante 5 minutos. En este caso, los deflectores actúan convirtiendo el flujo tangencial generado por el impulsor en un flujo axial, lo cual se manifiesta con el movimiento de las bolitas de bisutería desde la base del recipiente a la parte superior y viceversa. Discusión. El tipo de flujo que se produce en un tanque en agitación puede ser radial, cuando actúa en dirección perpendicular al eje del impulsor, longitudinal o axial, cuando actúa en dirección paralela al eje, tangencial o rotacional, cuando actúa en dirección tangencial a la trayectoria circular del impulsor. Los flujos radial y longitudinal de un fluido contribuyen con el mezclado. Sin embargo, cuando el eje es vertical y se encuentra ubicado en el centro del tanque, el flujo tangencial es generalmente perjudicial para la mezcla, puesto que sigue una trayectoria circular alrededor del eje, lo que genera un vórtice en la superficie del líquido. Es decir, las partículas simplemente van a dar vueltas sin llegar a mezclarse, además de que se puede atrapar aire indeseable. Si en el fluido hay presentes partículas sólidas, las corrientes circulatorias tienden a lanzar estas partículas contra la pared del tanque por acción de la fuerza centrífuga. Desde ahí caen acumulándose en la parte central del fondo del recipiente. Por lo tanto, se produce una concentración de las partículas sólidas. Cabe resaltar que en un estanque sin placas deflectoras, el flujo circulatorio predominará independientemente del tipo de impulsor utilizado. Entonces, para la prevención del flujo circulatorio y los vórtices, se pueden realizar los siguientes métodos: el descentrado del eje, la ubicación lateral del agitador y la utilización de placas deflectoras. Según Remington, la formación de burbujas de aire en los vórtices suponen un problema en algunos procesos de mezclado, ya que pueden oxidar un producto, darle rancidez, decolorarlo, deteriorarlo, etc. Por tal motivo, el agregado de baffles ayuda a que la mezcla incremente su circulación cruzada, favoreciendo así la homogeneización en la mezcla. No obstante, según Ramírez y colaboradores, los vórtices resultan útiles en procesos de dispersión para una rápida succión de los sólidos en polvo hacia la zona de barrido del impulsor, por ejemplo, al mezclar pintura. Experimento 3. Segregación por diferencia de densidad. El objetivo es demostrar la influencia de la densidad en una mezcla mediante la segregación por condensación. Materiales. Mezclador de doble cono utilizado en el primer experimento. Esferas de tecnopor, canicas, taladro y vasos de cristal. Procedimiento: agregar las canicas y las esferas de tecnopor en el mezclador y agitar por 10 minutos. Resultados. Tras el procedimiento se extraen las muestras, se hallan los valores de la desviación estándar, la media y el coeficiente de variación, para clasificar la mezcla dentro del rango de homogeneidad. Según la siguiente tabla, tenemos las formas para clasificar el proceso de mezclado en función de su coeficiente de variación.
yendo desde excelente cuando el coeficiente es menor a 10% hasta pobre cuando este coeficiente es mayor a 20%. Los coeficientes de variación hallados son los siguientes. En la muestra 1, 12.86%, en la muestra 2, 21.76%, en la muestra 3, 12.86%, en la muestra 4, 16.97% y en la muestra 5, un coeficiente de 14.63%. Discusión. Según la bibliografía revisada, ante dos materiales que presentan densidades diametralmente opuestas, las más densas tenderían a segregar por el mecanismo de condensación. Esta segregación se vería evidenciada al momento de sacar las muestras y obtener una homogeneidad pobre. Sin embargo, al analizar los datos de las muestras se puede apreciar que algunas de estas obtienen incluso una buena homogeneidad, como es en el caso de las muestras 1 y 3, siendo la única que posee una homogeneidad pobre la muestra 2, mientras que las demás están dentro del rango de lo aceptable. Podemos concluir que si deseamos realizar una mezcla homogénea, debemos tener dos componentes que tengan la misma distribución de tamaño de partículas o sean similares, debido a que este es un factor importante que afectaría la homogeneidad de la mezcla. Se demostró la influencia de los baffles en la prevención del flujo circulatorio y vórtice en una mezcla. Al final podemos concluir que la diferencia de densidades de los componentes de nuestra mezcla es un factor determinante en la homogeneidad de esta. No obstante, factores como la diferencia en la distribución del tamaño de partículas pueden afectar en mayor medida, como ya ha sido evaluado anteriormente.